C7 Democracia. Bienvenido, muy buenas tardes. El día de hoy platicaremos de algo que dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la democracia? Pero sin duda darle la oportunidad a toda la población a tener acceso a la cultura es parte de esta democracia, es parte del ejercicio de la equidad, de la igualdad, de lo que nosotros, todos los jaliscienses, nos merecemos, y es precisamente eso, acercarnos a lo que es parte de nuestro patrimonio cultural. El día de hoy me da mucho gusto verme acompañada nuevamente de Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias, Trini, ya que estamos aquí nuevamente acompañándolos y bueno, con el gusto de estar acompañándote aquí en C7 Democracia. Pues es un gustazo. ¿Todo bien? Todo bien ya, afortunadamente. Nos da mucho gusto y sin duda el tema de hoy, importante. Muy importante, Trini. Creo que hablar sobre el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, es algo que nos da identidad como sociedades y eso es la importancia para que en una sociedad democrática, bueno, pues, se discutan, se debatan, se analicen este tipo de asuntos que nos dan precisamente identidad y que en un momento dado es pertinente escuchar a todas las voces que tienen algo que aportar al respecto. Y antes de comenzar, por supuesto, de lleno con nuestros invitados, le presentamos este par de libros que se los va a llevar quien nos llame al 3030-5307. Los dos libros es para una sola persona, porque si usted se fija en las fechas de estos ejemplares, esos textos, hablan de la historia de nuestro Jalisco de 1810 a 1910 y una posterior época de 1910 al año 2010. Así que 3030-5307 para que se lleve este par anecdotario del pasado desde el presente. Muy bien, pues sí, Trini, para que nos presentes, inicies la presentación de nuestros invitados. Pues está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Tomás Eduardo Orendain Verduzco, director general de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias, Trini, y muchas gracias, José, por el espacio que nos están dando para hacer la difusión sobre lo que tenemos de patrimonio en el Estado de Jalisco, ¿no? Y las funciones que hace la Secretaría de Cultura. Gracias. Bueno, y también, por supuesto, el arquitecto Alejandro Canales Daroca, director de la ECRO, que es la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Así es, y igualmente gracias pues por invitarnos aquí a compartir con ustedes este tema tan interesante, ¿no? Claro, un tema interesante, como ya lo decían, muy complejo también, tiene diversas aristas, tratar este tipo de asuntos, todo lo que implica la conservación, la preservación, el cuidado del patrimonio, pues tiene muchas implicaciones, como lo decía, legales, económicas, culturales, pero bueno, para iniciar nos gustaría que nos dijeran de qué estamos hablando cuando hablamos del patrimonio cultural. No sé, arquitectos. Sí, en cuanto al patrimonio, así para tener una definición, digamos, muy sencilla, pues son las manifestaciones sociales, culturales que hacen, digamos, los habitantes, y es lo que va formando precisamente ese patrimonio. Y más claro serían las manifestaciones de patrimonio material e inmaterial, ¿sí? Las materiales las podemos enfocar directamente a lo que es todo lo que tenga que ver con arquitectura, edificios que son permanentes. Y las inmateriales son las manifestaciones propias de nuestras culturas, de lo social, las costumbres, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para encasillarlo, digamos, en esas dos concepciones, que incluso se prevén ahora en la nueva ley que está en discusión en el Congreso, ¿sí? Cosa que no se veía anteriormente en lo que es como patrimonio inmaterial, ¿sí? Y decirles, bueno, para empezar, que en el caso de Jalisco tenemos, digamos, dos manifestaciones muy importantes del patrimonio material, por decirlo así. El Instituto Cultural Cabañas, como edificio único, ¿sí? Decretado, digamos, por la UNESCO, ¿sí? Como Patrimonio de la Humanidad, como edificio, ¿sí? Es profeso, pues, para lo que se hizo en su momento, ¿sí? Que no hay otro en el mundo y por eso la declaratoria como tal. Y en lo inmaterial pudiéramos tener la del mariachi y la del paisaje agavero, ¿sí? Que son las manifestaciones, digamos, inmateriales, pero que ahí están, aunque el paisaje agavero tiene, digamos, esa concepción también de que es un paisaje modificado por el hombre, no es natural.
Vamos a seguir platicando los ejemplos y por qué. Sí, sí. Y la necesidad de acercar y conservarlos precisamente a toda la ciudadanía. Es tiempo de hacer una pausa, Pepe, 3030-5307. Nuevamente lo invitamos a que nos llame. Vamos a la pausa. Adelante. Gracias. C7 Democracia. C7 Democracia. Desde 1997 a la fecha, se suman 4 declaratorias de Patrimonio de la Humanidad en Jalisco ante la UNESCO: el Instituto Cultural Cabañas, el Paisaje Agavero, el Camino Real de Tierra Adentro que pasa por el estado y el mariachi, la música de cuerdas, canto y trompeta. C7 Democracia. Bueno, ahí nos quedó claro, hablábamos de este ejemplo, ¿no? Tanto del mariachi como del edificio Cabañas, el Instituto Cultural Cabañas. Y para hacer un contraste, después del incendio del Mercado Corona, los arcos del Mercado Corona hicieron un boom, ¿no? Las noticias, todo el mundo quería saber qué se iban a hacer con los arcos del Mercado Corona. En este caso, ¿qué hay de estos arcos? ¿Por qué los tienen tan resguardados y qué hay históricamente de ellos? Arquitecto. Bien, son elementos que formaron parte del antiguo mercado, por así llamarlo, del siglo XIX, que no son propiamente arcos, son una serie de elementos que se incorporaron al proyecto del arquitecto Julio de la Peña en el año de 1965. Estos, como tales, son testimonios de un edificio del siglo XIX y de ahí la inquietud en cuanto a qué se iba a hacer con ellos, o qué se está haciendo con ellos, o qué se hará finalmente en el nuevo proyecto que ya incluso se determinó un proyecto conceptual. Como elementos que hacían referencia al edificio del siglo XIX, es válido tomarlos en consideración. Principalmente son copones, balaustradas, que no digamos arcos como los entendemos en términos generales. Había una portada, digamos, que el arquitecto de la Peña consideró y que incorporó en su proyecto para hacer alguna referencia, digamos, un tanto historicista, por así decirlo, de lo que fue el antiguo mercado. Pero era una obra un poco peculiar, donde están elementos de la década de los 60, de arquitectura moderna, conservando, incorporó elementos de un edificio neoclásico, por decirlo de alguna forma, de tal forma que el ejemplo que se tuvo ahí era un poco peculiar, ¿no? Normalmente eso sí se da en ocasiones, pero era un tanto atípico, ¿no? Hoy en día, después del siniestro, se tendrá que valorar y a ver si puede de alguna manera tener cabida ahí en la nueva construcción, o quizás en algún otro lugar, quizás que se quede en un museo. Puede hacerse, es común que ahora en algunas intervenciones se denomine museo de sitio. Ahí las fotos de la época del mercado, como estaba en su momento, digamos, más en auge del siglo XIX, principios del siglo XX, que en un momento dado pueden hacer rememorar lo que ahí hubo, porque bueno, tiene un arraigo importante en la ciudad. También está la placa esta en mármol, haciendo alusión al Amo Torres, que ahí fue ejecutado. Entonces son elementos que en un momento dado se pueden considerar para incorporarle al nuevo proyecto, con el ánimo de mantener un poco este tema de la historia, la tradición, de los hechos sobresalientes en una localidad, en este caso de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Del estado o incluso a nivel de México, ¿no? Así es. Doctor Orendain, en este sentido, ¿quién define y con qué criterios cómo llamar a una finca o a una construcción de tipo patrimonial o como patrimonio cultural? De hecho, como bien lo decía Alejandro, en el caso para ver las competencias, ¿no? En el caso de la Secretaría de Cultura nos corresponde en los 125 municipios velar precisamente la salvaguarda del patrimonio, ¿sí? De 1900 a la fecha, ¿sí? O la época moderna, ¿no? Que así se determina. En el caso de la Secretaría de Cultura somos coadyuvantes con los municipios para conservar todo su patrimonio. En este caso, en los 125 municipios, en las cabeceras municipales, se tiene una delimitación de polígono
de toda la zona que debe de protegerse como centros históricos, ¿sí? Pero ahí el criterio es únicamente la temporalidad. Sí, pero también en ese mismo polígono entra, digamos, la competencia del INAH, ¿sí? Que ellos son de 1900 para atrás, ¿sí? Y bueno, ellos tienen una determinación que aquí Alejandro le voy a dejar esa parte, pero en el caso de la Secretaría de Cultura, nosotros tenemos como unas 3 clasificaciones, como bien lo decía, la cuestión artística. Entonces, lo que más nos corresponde a nosotros proteger son las fincas que se determinan por catálogo, ¿sí? O en un inventario, ¿sí? Finca por finca, tiene una ficha, ¿sí? Y son edificios de valor artístico relevante. Esa es, digamos, la joyita, lo que tenemos que proteger. Acompañando a ese edificio están los artísticos de fisionomía y de otras características que acompañan todo ese núcleo, todo ese centro, ¿sí? Entonces, pero los que tenemos que salvaguardar, por ejemplo, el caso Guadalajara. Cuando nosotros llegamos a la Secretaría nos dejan un inventario de 20,000 fincas en lo que llaman de polígono B, ¿sí? Que es precisamente donde nosotros intervenimos, porque luego hay un polígono A, que es donde están las fincas decretadas como federales y tal, ¿sí? Que son las de competencia del INAH. De esas estamos haciendo ahorita una actualización, porque tampoco era posible, ¿sí? Y esto se llama centro histórico en sus 2 polígonos y barrios tradicionales en el caso de Guadalajara. Entonces, sabemos que esto fue una conurbación, se absorbe toda la mancha urbana, ¿sí? Y va sobre barrios tradicionales como Analco, como Mexicalcingo, Tetlán y tal. Y ahí también tenemos, digamos, vestigios muy importantes, ¿sí? de edificios con esas características, ¿sí? Entonces, se está haciendo una revalorización de estas fincas, que eso lo hacen pues expertos con ficha, fotografía y tal. También es cierto que lo único que tenemos es de fachada, porque muchas veces son fincas particulares y no sabemos cómo las están interviniendo. ¿Y esos ¿sí? expertos dependen de la Secretaría de Cultura? De hecho, a la Secretaría de Cultura, el INBA, que también coadyuva con nosotros, y en este caso la Secretaría de Cultura, somos los representantes del INBA en Jalisco. ¿Sí? Por eso tanta rehabilitación de las casas, casonas que están en la zona centro de Guadalajara. Sí. Desde hace ya muchos años, no sé de qué año fue cuando comenzó la rehabilitación de las 9 manzanas en la zona del centro. Son proyectos que se han venido haciendo en los años 80, en los 90 y así una serie de cosas. Continuado. Unas son iniciativas de gubernamentales y otras son propias, digamos, de los particulares. Incluso en Guadalajara y en Tepatitlán está instituido un premio cada año para las fincas que de alguna manera les den algún remozamiento, ¿sí? Bajo las características de la conservación del patrimonio. ¿Sí? Porque además está la parte económica, ¿no? Sí, bueno, es un aspecto importante, pero sí me gustaría precisar algunos aspectos. Miren, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ley establece, es una instancia federal y considera desde otros aspectos la traza urbana de una localidad, de una zona, de una ciudad. Y en eso también todo lo que comprende esta traza urbana, digamos, los edificios religiosos, los edificios públicos, hasta las plazas, las calles, las avenidas y algunas edificaciones de carácter particular. O sea, el aspecto del régimen de propiedad es muy importante. En el siglo XX, como lo comentaba el arquitecto Tomás, ya es una atribución, en el caso del ámbito federal del Instituto Nacional de Bellas Artes y en los casos de los estados, las instancias que les competen, en este caso Secretaría de Cultura, es lo que comentaba Tomás, en el perímetro A es el centro histórico propiamente, el perímetro B es la zona, digamos, que se edificó durante el siglo XX, donde hay obra tan importante construida o diseñada, proyectada como arquitectos como Luis Barragán, Díaz Morales, Rafael Ursúa, Pedro Castellanos, y podemos seguir enumerando una cantidad importante de arquitectos de este periodo. Ahora, esos temas que se suscitan en el caso de Guadalajara, que generan cierta polémica, pues hay que tomar en cuenta que en muchos casos estas fincas son propiedad particular. Luego entonces piensan que con una delimitación o una ficha de inventario
Si no se llega a catalogar un inmueble, ya significa, además de la fachada, conocer la distribución, los planos arquitectónicos, características muy particulares, si tiene elementos muy relevantes, si son de autor, el edificio por sí, si está bien construido, pues ya tiene valores agregados que casi nos obligan que se tiene que conservar. De todas esas casas, ¿qué porcentaje están en esas buenas condiciones? Porque habrá otras que están completamente abandonadas y que siguen en pie y que no las puedes tumbar, ¿no? Proceso. Bueno, no necesariamente se tienen que tumbar, y ahí entramos en el tema de que muchas de ellas son propiedad particular, y luego hay este malentendido, creo decirlo correctamente, que le atribuyen al gobierno federal, estatal o municipal la culpa, cuando los primeros que deben de asumir la responsabilidad pues son los propietarios. Luego entonces es un tema complejo, como lo comenta José, en cuanto al tema económico, ¿no? Un edificio que fue proyectado para una casa, una finca, proyectada para un número de 10 personas que se usaba en tiempos más remotos, pues hoy en día ya no cumple esas funciones. Las familias y las necesidades son otras. Luego el mantenimiento de un inmueble, una finca con estas dimensiones, pues no es tan sencillo. Luego entonces es un tema interesante y se tiene que trabajar en él, de cómo conciliar la conservación de aquellos edificios de una arquitectura relevante con las necesidades actuales y las economías actuales. Entonces eso es importante insistir en ello, porque qué bien se da cuando el propietario está pidiendo y solicitando que su finca se declare patrimonio artístico. Eso facilita mucho a todos los ámbitos de gobierno y a los propios particulares y digamos a la ciudad en general. Pero luego lo que está ocurriendo es que pues valen más como superficie en zonas que tienen un alto valor en plusvalía, pues una edificación de quién sabe cuántos niveles, y lo que ahí había, aunque tuviera valores arquitectónicos, únicamente arquitectónicos, pues quedan en un segundo plano, porque prevalece pues en ese sentido el valor económico. Y efectivamente, quién sabe, eso el tiempo no lo dirá, pues resultó más interesante intervenir esa zona y pues va a generar mayores recursos. Pues son temas de hoy en día que hoy se discuten, se analizan, hay diferentes opiniones, en algunos casos son acertadas las intervenciones, en otras pues el tiempo nos dirá si era correcto o no aquello, ¿no? Vamos a la pausa. Pepe, les recordamos que tenemos 2 libros secuenciales sobre la historia de Jalisco, 3030-5307, y regresamos precisamente con este tema que por sí es interesante, la parte económica de este patrimonio cultural y artístico de Jalisco. C7 Democracia. C7 Democracia. Según datos del Patronato del Centro Histórico de Guadalajara, hasta el año 2013 había 33 fincas en ruinas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, consideradas de alto valor histórico, 833 en toda la zona 1 en el centro del municipio y 68 que presentaban alto riesgo de colapso por falta de mantenimiento. En promedio, cuesta 20,000 pesos por metro cuadrado la restauración de un inmueble de valor histórico en ruinas. C7 Democracia. Jalisco 1810-1910, Jalisco 1910 al año 2010. Toda una historia que sin duda será un agasajo para usted si nos marca el 3030-5307. Y aquí al finalizar el programa escogeremos quién se los lleva a su casa para que siga leyendo en estas vacaciones. Así es, Trini. Bueno, continuando con esto del aspecto económico en la salvaguarda del patrimonio histórico, nos decían ahorita en el corte que bueno, que no es únicamente lo económico, no es únicamente lo jurídico, ¿no? Sino también está la parte social. Claro. Pero la parte económica es muy importante porque no le corresponde únicamente a las instituciones de gobierno. En este sentido yo le pregunto al arquitecto Tomás Orendain, ¿qué tipo de sinergias o qué coordinación existe entre las instituciones públicas y la iniciativa privada o la sociedad civil organizada? De hecho, comentarles, Pepe, que en ese sentido, en las nuevas reformas que tiene la ley del patrimonio de Jalisco y sus municipios,
también vimos toda esa problemática desde el punto de vista de cómo conservarlo.